Estamos conectados ahora con Luis Rodríguez Pastor. Luis es autor del libro Mario Vargas Llosa para jóvenes, así como co-creador y director del seminario Afro-Peruano de Artes y Letras, plataforma que produce contenido y eventos vinculados a la cultura afro-peruana. En este contexto publicó Las Palabras de Victoria el año 2016, referido a Victoria Santa Cruz obviamente, libro que compila las entrevistas realizadas a este famoso personaje. Además, bueno, conduce el programa Malambo en Radio Filarmonía y es autor del libro Causas y Azares, que acaba de ser publicado con el sello de Debate. 100 anécdotas de personajes peruanos del siglo XX. Es un libro delicioso, porque uno lo puede leer con absoluto desorden por cualquier página, porque son anécdotas muy pequeñas, y lo interesante y lo valioso, vamos a decir, es que todas están documentadas, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Carlos. Un placer conversar contigo por primera vez en 4 años vinculado a Radio Filarmonía. Estaba esperando mi turno y por fin ha llegado. Y qué mejor que en esta circunstancia tan próspera como la publicación de Causas y Azares, un libro que he hecho con tanto cariño y que celebro hayas disfrutado, y bueno, celebro los comentarios que están surgiendo en diversos espacios. Es que es muy fácil de leer, además es como un, ¿cómo puedo decir? Como un entretenimiento leerlo. Uno lo puede leer en cualquier momento, puede dejarlo, retomarlo en cualquier lugar y siempre va a quedarse atrapado, ¿no es cierto? Queriendo saber más. Pero tú en la introducción del libro comentas cómo es que surge la idea, ¿no? Cómo es que surge esta primera, cómo te conviertes en cazador de anécdotas, ¿no? Como tú mismo lo dices. Así es, surge como una suerte de acumulación sensible, ¿no? Más bien intuitiva y caótica, casi como un proceso teatral, ¿no? En esa época justamente yo trabajaba con Yuyascán y los acompañaba en un proceso creativo para la obra que en ese momento estábamos, ¿no? Haciendo, que es Cartas de Chimbote. Entonces, de algún modo siento algunas afinidades o similitudes, ¿no? Porque el primer impulso fue casi casual, ¿no? Fue resultado de un encuentro con una anécdota en particular, que es la que cito en el prólogo y que está dentro del libro, que es la anécdota de Luis Heisen, contada por Armando Villanueva del Campo. Y en ese momento me pareció apropiado, como un divertimento, comenzar a reunir anécdotas, y reuní durante años, sin un fin específico, una serie de anécdotas que iba encontrando en entrevistas, en memorias, en biografías, etcétera. Y hay un momento, ¿no? en octubre del 2017, en el que presento ya esta acumulación de anécdotas como un proyecto editorial, y una vez que se confirma que va a ser publicado, que va a ser publicado en el formato de un libro, es que empieza ya la suma de retos que he tenido que resolver desde entonces y hasta ahora que se ha publicado el libro. Ahora, Lima es una ciudad de chismes, ¿no es cierto? Todos lo reconocemos. Y todos los limeños somos chismosos, en mayor o menor medida. Y entonces tienen que haber llegado a tus oídos además un montón de otras anécdotas, tal vez más picantes que las que están publicadas acá, pero el problema es que no, me imagino que no estaban documentadas, ¿no? Porque la gracia de tus anécdotas es que todas están documentadas, están registradas en alguna publicación. Así es, como señalo en el prólogo, este libro no es un teléfono malogrado. Es un libro a la vez que puede llegar a ser tan entretenido como señalas, pero es tan entretenido como riguroso. Es un libro que el rigor no le ha dado, digamos, grisura, ¿no? Ni la rigidez le ha dado, digamos, un carácter denso, ¿no? Entonces, en este caso hay una conjunción que no suele abundar, ¿no? De rigurosidad, de rigidez y de escrúpulo, con un resultado entretenido, pero no por eso ligero. Y como bien señalas también, las anécdotas todas tienen una fuente específica, documentada, citable y ubicable. De tal manera que... No hay problema, sí se escucha bien. Todas las anécdotas tienen una ubicación específica, documentada y citable, de tal manera que quien lee la anécdota
puede, y yo diría debe recurrir a esa fuente para que pueda conocer con mayor profundidad la anécdota que se está contando. Pero es importante también señalar que las anécdotas son autónomas, de tal manera que no dependen del conjunto, ¿no? O del resto del documento para entender, porque como digo también en el prólogo, la anécdota es una fotografía que capta un momento específico y que vale por sí misma. Ahora, ese trabajo lo has realizado, tú dices, a lo largo de varios años, pero ¿era que tú te encontrabas con la anécdota o era que tú la buscabas? Al inicio y durante los primeros 4 años, o sea, entre mayo del 2013 que empiezo el proyecto y octubre del 2017 que ya propiamente llego a un acuerdo editorial, esos 4 años fueron de acumulación, como digo, caótica, aleatoria, muy desordenada y muy, muy entretenida. Cuando ya tengo la certeza de que esto se va a convertir en un libro, es que empiezo a resolver los múltiples pendientes, ¿no? O sea, definir un marco temporal, un marco espacial era más fácil, ¿no? El Perú, pero ¿el Perú de qué época? El Perú del siglo XX, ¿no? ¿Y qué disciplinas, ¿no? Había una apertura en cuanto a las disciplinas, porque encontramos escritores, ¿no? Narradores, poetas, pintores, bailarinas, directores de teatro, presidentes, incluso presos o secuestrados, ¿no? O sea, personajes que están en pleno secuestro o incluso en plena matanza, ¿no? Hay una Sí, claro, anécdota en la que se relata un episodio de un holocausto, ¿no? Entonces, cuando ya asumí este reto, cuando ya asumí el proyecto como un libro propiamente, es que empecé a resolver, como digo, los distintos pendientes que asumes al comenzar un libro. Entonces es un libro que se ha hecho con los años, ¿no? Divirtiéndome, ¿no? Pero ya una vez, como digo, que concreto la posibilidad del libro, es que empiezo a equilibrar también y veo, por ejemplo, que hay muchas más memorias y testimonios de personajes hombres. Entonces empecé a buscar en otras fuentes anécdotas de personajes mujeres y las encontré sobre todo en libros de entrevistas, porque como señalo en el prólogo, el desnivel que hay entre memorias publicadas por hombres y por mujeres en el Perú es no solo abismal, sino es alarmante. Entonces, por ejemplo, las entrevistas, o mejor dicho, las anécdotas de Victoria Santa Cruz, de Blanca Varela, de Carmen Ollé, de Ima Sumac, todas las saqué de entrevistas. La búsqueda de equilibrio sí me obligó a ir a la casa de la anécdota. O sea, la búsqueda de equilibrio sí me obligó a ir mucho más allá de lo que había encontrado hasta ese momento. Entonces hubo un periodo del proceso en el que sí me vi mucho más, no digo extenuado, pero sí mucho más demandado en cuanto a equilibrio, en cuanto a variedad temática, a variedad regional, porque bien podríamos haber hecho un libro solamente de personajes hombres, limeños o costeños, ¿no? Acomodados, pero queríamos representar toda la variedad o llegar a un nivel de variedad mucho mayor, porque el Perú finalmente es mucho más, ¿no? De lo que en primera instancia uno podría encontrar en ciertos relatos testimoniales o en los libros de memorias, mejor dicho, ¿no? muy bien. Otra cosa de la que quería preguntarte era que si quedó material, porque tiene que haberte quedado un montón de material. Muchísimo, porque tomemos en cuenta que de un personaje como Ribeiro o Bryce o Vargas Llosa, solo de cada uno podría hacerse un libro, un anecdotario, solamente con Ribeiro, solamente con Bryce. Y en el El libro, pez en el agua de Vargas Llosa sí, es un claro, libro que el está pez en el agua cargado de saqué, anécdotas. exacto, el pez en el agua tiene la primera edición unas 550 páginas aproximadamente, y solo del pez en el agua saqué 75 anécdotas. Testimonio personal de Luis Alberto Sánchez tiene más de 2000 páginas, deben ser las memorias más extensas que haya escrito o publicado al menos un peruano. Solo de Luis Alberto Sánchez podríamos hacer un anecdotario con mucha más de 100 anécdotas. Entonces, por un tema de equilibrio, de Sánchez puse 2 anécdotas, ¿no? La que transcurre en 1918 con Porras y con Haya, y la que transcurre en el 65 con Borges en Colombia. Y de Vargas Llosa igual hay 3 o 4, ¿no? Entonces tuve que sacar mucho en función al equilibrio y queda muchísimo material. Y por otro lado, hay muchos personajes importantísimos, valiosísimos que no están, ¿no? Acaba de reeditarse Redoble por Rancas, por ejemplo, no aparece Escorza.
Guillermo Sondray tampoco, ¿no? Es mencionado en una historia que cuenta el Chino Domínguez, pero en fin, hay muchos más personajes que no están en esta entrega, de tal modo que hay bastante material como para continuar en esta dinámica. Una segunda parte. Ahora, yo recuerdo un personaje que por supuesto tú no debes haber conocido, aunque a lo mejor de oída sí. Esta era una especie de vedette muy famosa en la lema de los años 60, que se llamaba Cuchita Salazar, y que publicó un libro de memorias. No sé si Mira llegó a que ti esa noticia. Nunca lo he llegado a ver el libro. esa es una novedad, porque de Cuchita Salazar yo tengo noticias, porque uno de los placeres máximos que yo tengo en la vida y que esta pandemia me impide es ir a las hemerotecas, sobre todo a una en particular que tiene un acceso bastante abierto, que es la hemeroteca del Congreso, ubicada en el Jirón Guayaga. Entonces en la hemeroteca tú vas por una noticia, pero te enteras de 1000 noticias, porque mientras vas buscando, ¿no? Tú tienes una noción y dices, esta noticia puede haber ocurrido en tal época o en tal mes, tú vas, pero hasta llegar a esa noticia que buscas, ya descubriste muchas cosas más. Entonces, Cuchita Salazar aparece mucho en las noticias, digamos, de espectáculos de los años 60 y 70, pero no sabía que había publicado memorias. Encontré, por ejemplo, en el camino las memorias de Catalina Recabarren, están las memorias de Dora Mayer, ¿no? Ahora recientemente las de Alicia Maguiña, y hay otras memorias, digamos, de personajes que tienen un nivel de impacto un poco más específico, como puede ser Maruja Martínez o Dora Ugarte, ¿no? Entonces, en realidad la cantidad de memorias publicadas por mujeres son bastante limitadas y no tenía la noticia de Cuchita, así que voy a buscarlas. Y hay otro también, me parece, de Ángela Ramos, o hay una publicación sobre Ángela Ramos, que son 3 Así tomos, 2 tomos, creo. Es un volumen doble que reúne una serie de textos, ¿no? Porque recordemos, Ángela Ramos es periodista, fue amiga de José Carlos Mariátegui, sí. Aparece en el libro en una anécdota muy divertida, ¿no? Enfrentando al corregidor Mejía. Aparece en el libro, pero esa anécdota no la tomé del volumen doble que estamos citando, sino de un recorte de prensa del Oiga del 69, me parece. Muy bien, bueno, hay muchísimo más material para crear. Me imagino que el libro va a ser un éxito de ventas, porque no solo porque es fácil de leer, sino porque de verdad es otra forma de ver la historia también, ¿no es cierto? Muchas gracias. Yo creo que le está yendo bien, por lo que me cuentan algunos compañeros libreros. A mí lo que más me entusiasma es que cumpla su objetivo, ¿no? Y creo que podría resumir mi objetivo, ¿no? Al hacer este libro en transmitir la historia de personajes y acontecimientos importantes del Perú, pero desde una manera completamente alternativa, y no por eso menos rigurosa ni menos cierta, porque como señalaste hace un rato, el libro está muy bien documentado, no hay una sola anécdota que no tenga una fuente específica que tú puedas buscar. De hecho, si yo encontraba una buena historia, pero no tenía la fuente, no iba. Y hay varias historias que son de algún modo mitos populares, pero el principal filtro era, bueno, la calidad de la historia y en segundo lugar, el encontrar la fuente. No hay ninguna historia que a mí me haya contado algún personaje y yo esté reproduciendo porque no es el estilo de este libro. Podría ser, pero asumir el estilo en el cual a mí me cuentan historias y yo las vuelvo a contar, podría darle menos peso documental y podría quitarle finalmente cierto valor. De todos modos, como señalo en una reciente entrevista, este es un libro de versiones, no de verdades, porque finalmente cada anécdota es una versión de parte, es un testimonio, y cada versión viene con su propia cuota subjetiva, emocional, y como digo también en el prólogo, cada anécdota viene con su respectiva plusvalía, es decir, viene con su elemento añadido, con sus filias y sus fobias. Y yo estoy citando las anécdotas no porque suscriba las 100 historias o no porque suscriba la admiración de todo lo que se señala. Encontremos anécdotas, o mejor dicho, encontramos en el libro anécdotas que cuentan o hablan de Sánchez Cerro con admiración, como es el caso de la historia contada por Ventura García Calderón,
y encontramos anécdotas que hablan con admiración de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que es la historia que cuenta Augusto Zimmermann. Y encontramos también varios personajes que a mí no me simpatizan necesariamente, pero este no es un libro de, como digo también, ¿no? A mí no me interesa suscribir, sino descubrir. Este es un libro en el cual hay una apertura en ese sentido, y le da también un carácter mucho más ligero, en el buen sentido de la palabra, y también una permanente sorpresa, porque no sabes qué va a venir. Como no es un libro, por ejemplo, de anécdotas de escritores solamente, o de cierto grupo, de cierta temática, no sabes qué va a venir en la siguiente anécdota y hay un permanente carácter, digamos, sorpresivo. También, un poco, ¿no? Para aterrizar un poco más estas ideas, también podemos ir viendo a lo largo del libro, si lo leemos en orden, que es en el orden cronológico, cómo las anécdotas de ciertas épocas tienen caracteres o tienen una identidad mucho más precisa. Por ejemplo, las anécdotas de los años 60 abundan historias de poetas y de guerrilleros, ¿no? Y las historias de los años 80 y 90 son mucho más violentas, mucho más duras. Hablábamos de la anécdota como una historia por lo general divertida, pero vemos que muchas de las que aparecen en el libro no son ni graciosas ni divertidas. Pueden ser cautivantes, pueden ser, te pueden atrapar inmediatamente, pero no tienen esa identidad divertida o graciosa, ¿no? Bueno, ahí entramos en un terreno que es bien interesante también y es cómo la anécdota tiene un contexto y tiene un tiempo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que una conversación con Juan Mejía Vaca, él me contaba de sus épocas universitarias, cuando hicieron una manifestación y los llevaron presos al frontón, a los estudiantes que habían capturado a la policía, y dice que los pusieron con los presos comunes. Y lo que más le asombró a él fue que un delincuente, un preso, se le acercó y lo tuteó, ¿no? Porque en esa época, por supuesto, nadie se tuteaba, solamente una persona que tenía mucha familiaridad, ¿no es cierto? Lo que tú... Y sí, Perdón, sí, te interrumpí. no, nada, ya estaba terminando ya. Era eso nada más. Lo que tú señalas es maravilloso, primero porque me permites mencionar con autocrítica que uno de los personajes que no aparece en el libro y que admiro tanto es Juan Mejía Vaca, ¿no? Recuerdo hace un tiempo las fotografías que pusiste del último día de la librería Juan Mejía Vaca, creo que en el año 85, ¿no? Como Sí. hemos hecho recorridos por el centro de Lima, a través de Arguedas, a través de Ribeiro, de Vargas Llosa, cuando pasábamos con Mejía Vaca, yo contaba de estas fotos que tú habías tomado. No aparece en el libro y también me da pie a reflexionar, a comentar un poco la anécdota que tú dices, porque uno de los aspectos que más he buscado es que las anécdotas recogidas en el libro sean sintomáticas, o sea, den cuenta de algo que va mucho más allá del personaje que está contando la historia, sino que den cuenta de una época, que den cuenta de un proceso histórico o incluso de un proceso personal. De algún modo, anécdotas que podrían ser paradigmas o podrían ser epítomes, porque con esa anécdota tú descubres todo un universo distinto, ¿no? Como lo que tú estás mencionando, algo tan sencillo como un tuteo. Hay algunas anécdotas carcelarias en el libro. La más dura seguramente es la de Amelia Ríos de Coloma, que cuenta en las memorias que publicó respecto al secuestro que hubo en el Sexto el 27 de marzo de 1984. Ella cuenta casi en el momento mismo, ¿no? O sea, cuenta con un nivel de intensidad el momento en el que estaban siendo secuestrados, ella y otras personas que trabajaban en el Sexto, y cómo incluso tuvieron casi que gritar al unísono, ¿no? Con los presos, como si la causa de todos fuera común, cuando unos eran secuestradores y otros secuestrados. Y otra anécdota también vinculada con la cárcel es la que cuenta Fernando Belaúnde Terry, en la que cuenta el encuentro de dos decanos, ¿no? Porque Belaúnde Terry es el primer decano de la Facultad de Arquitectura de la UNI y él se encuentra con el decano de los presos del Perú. Y él cuenta, ¿no? Este señor, ya con muchísima experiencia, una serie de aventuras, y llega a ser un encuentro aparentemente inconcebible, ¿no? Pero por razones de la historia
ambos se encuentran en el mismo penal, ¿no? Recordemos que Belaúnde estuvo preso durante un año por razones políticas en 1959. Entonces, estas historias van más allá de la descripción propia del personaje, la que cuenta Magda Portal, por ejemplo, en la que le dicen, ella gana un premio de Juegos Florales en el año 24 y le dicen, tú no lo puedes ganar, porque los Juegos Florales se inventaron para homenajear a la mujer y pusieron a un hombre para que gane el premio junto con ella, ¿no? Como un premio compartido, y ella cuenta esto con bastante rebeldía. Y ese es otro buen ejemplo, Carlos. Yo he puesto una historia de Magda Portal, pero podríamos citar muchas más de sus memorias, de su autobiografía, La vida que yo viví, que afortunadamente publicó la Casa de la Literatura y está, por cierto, disponible de manera virtual. Bueno, aunque ya vamos a terminar, pero quisiera que me cuentes un poco, porque has hablado del balance que hay en el libro entre anécdotas escritas por hombres y anécdotas de mujeres, pero también hay un balance temporal y hay un balance temático, vamos a decir, ¿no es cierto? Tiene que haber sido muy difícil saber, por ejemplo, cuál es la anécdota que va primera, cuál es la que va tercera, cuál es la que va octava, etcétera. Para mí fue un alivio determinar que el libro iba a estar organizado cronológicamente, porque había un orden, digamos, muy específico, ¿no? Ahora, cuando ordené cronológicamente las historias, es que comencé a desarrollar de manera mucho más cuidadosa el tema de los balances. No hay un balance de género realmente preciso, o sea, hay más historias contadas por hombres que por mujeres. Sí hubo una búsqueda de generar balances de género, balances temáticos, balances regionales, etcétera, etcétera. Cuando determiné que el libro iba a estar organizado cronológicamente, empecé a revisar también qué historias podrían salir y otras que podrían complementar mejor. Por eso encontramos que en más de una ocasión, una anécdota contada por un personaje en una época determinada, viene otra y casi como si estuviera dialogando con la anterior, ¿no? Por ejemplo, César Calvo contándole a Wolfgang Lutzing en una entrevista el momento en el que conoce a Javier Heró. Estamos hablando de 1960. Y la anécdota siguiente es Rodolfo Inostroza contando en una crónica publicada en Caretas en el 2010 un encuentro con César Calvo, ¿no? Y anécdotas más allá, Antonio Cisneros publicando su primer poemario y mencionando a los compañeros de la generación del 60. O incluso un personaje pues mucho más, o sea, un personaje muy distinto al arte, ¿no? Un personaje más bien vinculado con lo peor que hemos vivido en esta historia reciente, Abimael Guzmán, ¿no? Aparece en dos momentos. Una anécdota contada por Humberto Jara y cuenta pues esta gran coincidencia en que eran vecinos en Ayacucho en el año 72. Y la anécdota siguiente ya es Elena Iparraguirre contando un poco el inicio, la gestación de Sendero desde adentro, ¿no? Entonces, eso es importante también destacar. Yo no tengo ningún tipo de simpatía por Sendero Luminoso, sino todo lo contrario, ¿no? Me parece que es lo peor pues, que le ha pasado al Perú en su historia. Ahora, yo no estoy celebrando ese encuentro, sino que estoy presentándolo y viendo esa historia desde adentro, contada por una de las personas que vivió el acontecimiento. Y es importante enfatizar porque, como digo, yo no simpatizo con todos los personajes, pero la perspectiva del personaje le da a la anécdota un valor muy particular. Pero, y ese es otro punto que me parece interesante del libro, y es como que cada anécdota se convierte como en un punto de partida para buscar más información, ¿no es cierto? Para enterarse más y para recurrir, como tú decías, a la fuente, ¿no? Así es, así es. Es un libro que, a ver, yo no tengo como principal criterio u objetivo hacer los libros para entretener, ¿no? Porque finalmente el entretenimiento es un factor entre tantos otros a la hora de leer, pero de pronto lo que encuentro es un libro que me ha salido realmente entretenido y amable, ¿no? Amable en el sentido de que lo puede leer un lector, ¿no? Muy curtido, muy avanzado, y lo puede leer también un escolar que está, digamos, comenzando a descubrir este país tan difícil de interpretar que es el Perú.
Muy bien, bueno, voy a repetir, el libro se llama Causas y Azares, además como la canción de Silvio Rodríguez, aquí también yo la tengo, y ya ha sido presentado 100 anécdotas de personajes peruanos del siglo XX, y bueno, y están personajes tan disímiles como Velasco, Cubillas, Aya de la Torre, Victoria Santa Cruz, César Hildebrand, en fin. Y repito, nuevamente me parece lo más interesante, no lo más interesante, pero uno de los valores del libro es que efectivamente todas las anécdotas están documentadas, o sea, hay una referencia escrita de cada una de esas anécdotas, lo cual le da un valor muy, muy, muy especial y muy importante al libro. Y esperamos la segunda parte, ¿no? Eso espero también. Muy bien, Luis, te agradezco muchísimo. Luis Rodríguez Pastor, autor del libro Causas y Azares, 100 anécdotas de personajes peruanos del siglo XX. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Un placer conversar contigo. Gracias.